Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. La primera ministra de Reino Unido ha reaccionado a esta detención en su intervención ante el Parlamento. Theresa May ha dicho que el arresto del fundador de Wikileaks es una muestra de que nadie está por encima de la ley. May ha agregado que esta noticia alegra a todos los sectores políticos de Reino Unido y ha agradecido la cooperación con el gobierno de Ecuador, que permitió que la policía entrara finalmente a esta sede diplomática. Con todo el respeto, señor embajador, usted no debería estar aquí. Usted debería regresar a Venezuela y decirle a Nicolás Maduro que su tiempo se ha acabado, que es tiempo de que se vaya. Esta justamente fue una de las frases lapidarias que pronunció el día de ayer el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. El funcionario ha solicitado que se le retiren las credenciales a quien vemos en pantalla, Samuel Moncada, representante del régimen de Nicolás Maduro, y que se reconozca además a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Pence ha culpado al régimen de la crisis que hay en el país. El vicepresidente de Estados Unidos calificó a Maduro de dictador y le exigió que renuncie. Las declaraciones de Pence se suman a la contundente votación de la Organización de Estados Americanos, en la que esta semana el representante de Guaidó, Juan Tarre, fue reconocido como embajador designado por el Parlamento de Venezuela y luego de que presentara sus credenciales ante el organismo este miércoles. El Consejo de Seguridad de la ONU volvió a ser teatro de drama diplomático por cuenta de la crisis en Venezuela. Estados Unidos pidió a Naciones Unidas reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y retirar las credenciales a los diplomáticos de Nicolás Maduro. El régimen madurista no solo es una amenaza para el pueblo venezolano, también es una amenaza a la paz y seguridad de la región. A su turno, Rusia contradijo a Washington. La situación en Venezuela no representa una amenaza a la paz y seguridad internacionales. Los actores externos son la amenaza directa a la paz y seguridad de Venezuela. El delegado del régimen madurista también tuvo el chance de replicar. La implosión social está provocada por ellos. Nuestro interés es la paz y el bienestar de nuestro pueblo. Ellos son los que quieren la implosión social para justificar la invasión. Por su parte, la Secretaría General de la ONU instó al Consejo de Seguridad a dar prioridad y mayor financiación para aliviar la crisis humanitaria en Venezuela. En Venezuela hay una necesidad para separar los objetivos políticos y humanitarios. La asistencia humanitaria debe darse solamente sobre la base de la necesidad. La tercera sesión sobre la crisis en Venezuela en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas deja en evidencia las fracturas que hay en la comunidad internacional sobre la forma como debe abordarse la crisis en Venezuela. Aun cuando hay un amplio reconocimiento a la existencia de una crisis humanitaria, la realidad es que no hay acuerdo sobre cómo enfrentar la crisis en materia política, una realidad reflejada en las siguientes declaraciones que van a ver obtenidas por NTN 24 sobre algunos de los protagonistas de esta jornada, quienes en sus propios términos reaccionaron a todo lo sucedido. Y el gobierno venezolano lo que debe reconocer es su crisis y trabajarla. Luego la crisis política es otra cosa. El problema más grande ahora mismo es cómo manejar la ayuda humanitaria hacia el país. Lo que tiene que hacer Estados Unidos es dejar de organizar un golpe de Estado en Venezuela. Lo que tiene que hacer Estados Unidos es respetar el derecho internacional humanitario, y lo que tiene que hacer es respetar lo que dice la Carta de las Naciones Unidas. Vamos a saludar en Nueva York a Diego Arria. Él fue embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Un buen día, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana, señor Arria. Muchas gracias. Estas declaraciones de Mike Pence el día de ayer, bastante contundentes, fuertes, en un ambiente pues siempre lleno de diplomacia, donde están representantes, embajadores. Pence le dijo: usted, ¿qué hace aquí? De la forma más tranquila, debería regresarse a Venezuela y decirle a Maduro que su tiempo se acabó. ¿Cuán importantes fueron estas contundentes declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, con quien es el representante de Nicolás Maduro ante Naciones Unidas? Bueno, yo estaba justamente en esa sesión del Consejo de Seguridad y vi perfectamente la cara del usurpador venezolano. Y yo nunca vi en todos los años que estuve en Naciones Unidas algo similar.
Pero el vicepresidente Pence fue muy delicado y diplomático, porque él ha podido decir que era el representante de un narcorrégimen de Maduro, se llama, no lo dijo. Pero al mismo tiempo Pence dijo algo mucho más importante, que es que van a presentar una resolución los Estados Unidos a reconocer al régimen de Maduro y reconocer al gobierno del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Eso fue algo mucho más importante. Ahora, cuando ha pedido también que se les quite las credenciales a quienes representan al gobierno o al régimen de Nicolás Maduro, mucha gente se pregunta, y esto es una explicación buena que nos puede dar usted que conoce la actualidad internacional, ¿por qué es el vicepresidente de Estados Unidos quien está dando estas declaraciones? Ayer lo escuchábamos a Moncada en su respuesta. Decía, esos son los estadounidenses, con arrogancia, así tratan a los latinoamericanos. Siempre quieren imponer sus normas, sus reglas para jugar las fichas en este tablero y decir que ellos son los poderosos. ¿Cuán importante es el papel de Estados Unidos actualmente, luego de todo lo que ha sucedido en esta crisis de Venezuela y particularmente con el gobierno del presidente Trump? Perdona que veo varias voces fuera de la suya. No sé si entendí bien, pero la intervención del vicepresidente Pence yo creo que fue muy moderada, fue muy contundente, porque lo único que hizo fue repetir las cifras de la realidad que, de hecho, poco antes de que él interviniera, lo habían hecho los 3 funcionarios de las Naciones Unidas y la doctora de la clínica del Hospital Johns Hopkins, en la cual describían de una manera muy bien documentada la dimensión de la tragedia venezolana. Sí, no, yo le decía que no, ahí nos escucha bien, señor Arria. Señor Arria, ¿nos escucha bien? Bueno, ahí estamos viendo, por eso decía que escuchaba algunas voces distintas a la mía. Vamos a tratar de limpiar esta comunicación con Diego Arria, embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. Señor Arria, ¿nos escucha ahí? Me perdona, pero sigo oyendo la voz suya y otras voces ahí dentro del estudio de ustedes, me imagino. Le decía que si Estados Unidos, el papel que está jugando Estados Unidos, la intervención del vicepresidente Pence ayer, que no es la primera ni la única, y todo lo que se ha venido dando desde el gobierno de Donald Trump, el reconocimiento al gobierno interino de Juan Guaidó, ¿cuán importante es el papel de Estados Unidos en toda esta crisis que tiene Venezuela? Yo diría una cosa, aquí ha habido 2 elementos que han acelerado para que se considere el problema nuestro tan olvidado por tantos años por la comunidad internacional. Primero, el rol jugado por el secretario general Luis Almagro, que a través de 4 informes trajo a la opinión pública mundial la desgracia venezolana. Y sin la menor duda, el presidente Trump de los Estados Unidos, quien dijo que todas las opciones sobre Venezuela estaban sobre la mesa y de hecho agregó incluso la militar, cosa que las potencias siempre las tienen sobre la mesa sin necesidad de tener que detallarlas. Pero sin duda fue un elemento intentando un poder de disuasión. No hay la menor duda que no ha habido ninguna administración de los Estados Unidos que haya tomado mayor interés en ayudar a los venezolanos, ayudarnos a rescatar nuestra libertad. Y lo hacen en muchos frentes. Lo declara el presidente, su secretario nacional de seguridad, su enviado especial para Venezuela, el Departamento de Estado y ayer el vicepresidente de los Estados Unidos. Y esto, por supuesto, tiene un efecto sobre la comunidad internacional que ven que hay un compromiso del país más importante del mundo en ayudar a que los venezolanos rescatemos nuestra libertad. ¿Qué pasa mientras se da este reconocimiento internacional y dentro del país sigue gobernando Nicolás Maduro? ¿Perdón? ¿Qué pasa mientras se sigue dando este reconocimiento internacional al gobierno de Juan Guaidó? Son muchos países, pero dentro del país la realidad es que Nicolás Maduro sigue en Miraflores. Efectivamente, esa es una realidad. Aquí estamos en una dualidad que evidentemente no puede durar demasiado, en el cual hay un gobierno legítimo, reconocido por 53 países, los más importantes del mundo, que es el gobierno del presidente Juan Guaidó, y un gobierno repudiado internacionalmente, como un régimen repudiado como es Maduro, que ya tiene más de 100 de sus funcionarios indiciados por tráfico de drogas, lavado de dinero, o sea,
un régimen absolutamente corrupto, militarizado, que se ha convertido no solo es un peligro para nosotros los venezolanos, sino que es un peligro para la región, como muy bien lo señaló ayer el vicepresidente Pence. Y sobre todo ahora, cuando usted ve que los rusos controlan en gran parte a Venezuela, al tener bajo su control el manejo de los sistemas antiaéreos, todos los sistemas bélicos sofisticados que el régimen le compró a Rusia, y manejado por los rusos es el equivalente cuando estaban los soviéticos manejando los misiles en Cuba. Evidentemente no tiene la misma peligrosidad, pero sí lo tienen para nuestros vecinos. Por ejemplo, lo tiene para Colombia, lo tiene para Brasil, que me imagino deberán estar tomando muchas precauciones sobre el manejo que Venezuela haga con los rusos de estos equipos bélicos y antibélicos. Vamos a agradecer a Diego Arria, fue embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24, hablando un poco de esta sesión en la que participó Mike Pence el día de ayer, hablando de la crisis en Venezuela. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un buen jueves para usted. Muchas gracias. Gracias. En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores, el senador Marco Rubio le ha preguntado al secretario de Estado Mike Pompeo por la amenaza que presenta Caracas o representa Caracas a Washington. Pompeo asegura que Maduro continúa recibiendo el apoyo de Cuba, de Rusia e Irán. El tema enseguida lo desarrolla desde la capital estadounidense Emiliana Molina. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues para respaldar el argumento, el senador republicano dice que la situación de migrantes venezolanos está drenando los recursos de Colombia. Esto de cierta manera no permite que funcionarios colombianos se enfoquen en frenar los cultivos de coca, lo que ha ocasionado las recientes críticas del mandatario estadounidense Donald Trump. De hecho, hay grupos terroristas como el ELN operando con impunidad desde Venezuela, con el apoyo del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Hay vuelos, según el senador, operando también desde Venezuela y aterrizando en el Triángulo Norte para exportar cocaína hacia el norte y desestabilizar también a Centroamérica. El régimen de Nicolás Maduro da cuenta de todo lo que se ha mencionado y representa una amenaza para los intereses y la seguridad de los Estados Unidos de América. Yo creo que no hay ninguna duda en ese punto y sobre este caso de que representa una amenaza para los Estados Unidos de América. Usted ha mencionado que hay presencia de Hezbollah en el territorio americano, por lo tanto también hay otro problema como las drogas que han estado allí por mucho tiempo y esto no es un problema nuevo. También está el tema de los rusos con los que hay una relación con los cubanos, así que claramente es un caso en el que hemos visto que los líderes anteriores en Venezuela por este régimen representan una amenaza para los Estados Unidos. Y yo supongo que claramente es un punto que es preocupante por la democracia y el tema de los derechos humanos en todo el hemisferio, pero más allá todo esto tiene que ver con un interés de seguridad nacional para los Estados Unidos. En base a estos argumentos, la misión diplomática venezolana por el gobierno interino de Juan Guaidó está trabajando en Estados Unidos para abordar esta situación. En las últimas horas se reunieron con legisladores de la Cámara Baja en un esfuerzo para declarar a los grupos paramilitares armados o colectivos como organizaciones terroristas que actúan violenta y criminalmente contra la oposición y los venezolanos manifestándose en contra de Nicolás Maduro. De hecho, la semana pasada Rubio le envió una carta a la administración Trump pidiendo designar a los colectivos como organizaciones terroristas extranjeras y al régimen de Maduro como una organización criminal transnacional. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Muchas gracias por ese reporte. Las capturas de inmigrantes indocumentados dentro de las cortes en el estado de Nueva York han escalado dramáticamente. Nuevas estadísticas indican que los arrestos han aumentado más de 1000%. El incremento más grande ha tenido lugar en la ciudad de Nueva York. Enseguida Alejandro Rincón nos desarrolla este tema. Alejandro, un buen jueves para ti. Hola, feliz jueves para todos. El Proyecto para la Defensa del Inmigrante es el autor de esta nueva estadística. Es una organización que reúne a un centenar de bufetes de abogados, expertos todos en ley migratoria de los Estados Unidos, basados en la evidencia de quienes representan en las cortes a las personas inmigrantes indocumentadas, es que han recolectado una cifra alarmante. 1.736% han escalado las capturas de personas sin papeles dentro de las cortes en todo el estado de Nueva York, con el componente adicional, de acuerdo con
el proyecto para la defensa del inmigrante, que la mayoría de estos arrestos se han practicado en los últimos meses en la ciudad de Nueva York, donde nos encontramos ahora. Precisa adicionalmente esa nueva estadística o reporte entregado por los abogados que dentro de la ciudad de Nueva York, en los condados de Brooklyn y de Queens, han tenido la mayor cantidad de estas capturas de inmigrantes indocumentados. El reporte, más allá de este incremento en las capturas, señala que el ejercicio de esta práctica de capturar a los inmigrantes cuando van a presentarse a sus citas en la corte afecta precisamente el derecho que tienen ellos bajo la ley y la Constitución de los Estados Unidos de acceder a la justicia. A la larga, lo que destacan los abogados precisamente es que cuando hay un inmigrante indocumentado que tiene que enfrentar parte de su proceso en un tribunal, pues a la luz de verse en riesgo de ser capturado, pues dejan de ir a estas citas, lo que tiene un doble efecto. Por una parte, afecta sus casos y su procesamiento legal ante la justicia de los Estados Unidos, y por otra, les afecta el derecho que tienen entonces a acceder a la justicia de la Unión Americana. Consecuentemente, o a la luz de estas estadísticas, lo que piden los abogados representantes de los inmigrantes es que las autoridades eviten este tipo de prácticas. Justamente es el objetivo de haber presentado esa estadística, alzar una nueva voz de protesta en contra de la policía migratoria ICE. En las últimas horas, tras la presentación de esta estadística, las autoridades de la policía migratoria ICE ha recordado que la práctica de capturar inmigrantes en las cortes es legal y que seguirán haciéndolo, dado que sus acciones están todas enmarcadas o amparadas bajo la ley de los Estados Unidos. Es la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Nuevas críticas del presidente Donald Trump a su homólogo de Colombia, Iván Duque. El mandatario estadounidense ha dicho que el negocio de las drogas ha crecido un 50% desde que el jefe de Estado colombiano ha llegado al poder. Duque le respondió que durante su gobierno se ha incrementado la lucha contra el narcotráfico, pero que es necesario que los países consumidores también hagan lo suyo. Los países que tienen altos niveles de consumo deben enfrentar ese fenómeno mientras nosotros hacemos lo propio en Colombia, enfrentando a los carteles y enfrentando los cultivos ilícitos. Estados Unidos va a tomar una decisión sobre la actividad de la petrolera española Repsol en Venezuela en los próximos días. Así lo anunció el representante especial estadounidense Elliot Abrams, quien ha agregado que fue la compañía la que planteó el problema sobre el suministro de hidrocarburos a la nación suramericana. Repsol asegura que cumple plenamente con todas las leyes y sanciones con respecto a Venezuela y que vigila de cerca la situación de carguero por carguero. Abrams además ha discutido en su gira por Europa nuevas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, pero que en cualquier decisión va a ser tomada por la Unión Europea, ha dicho. Este es un caso que el propio Repsol ha planteado en Washington y que está siendo objeto de un debate muy activo en estos momentos, tanto en Washington como aquí. No es de extrañar que hayan planteado el caso de Repsol y que esté recibiendo mucha atención. La conclusión a la que queremos llegar es que el gobierno español está muy preocupado por ello. Diría que lo sabíamos de antemano, pero creo que en Washington se tomarán decisiones al respecto en los próximos días. Impondremos las sanciones que creemos que se necesitan y la Unión Europea ha impuesto algunas sanciones y creo que depender principalmente del comportamiento del régimen puede imponer más. Lo planteamos en estas discusiones. Por lo tanto, sugerimos a la Unión Europea que las naciones consideren la cuestión de si Europa quiere ser un patio de recreo para los venezolanos, que de hecho son criminales, o para los miembros de sus familias que están gastando. Esto realmente es dinero robado del pueblo de Venezuela. Es una decisión de la Unión Europea y esperamos que sea objeto de debate allí. Rescate exitoso. Después de 5 días de búsqueda, rescatistas de San Bernardino, en California, hallaron con vida a 2 montañistas, Eric Desplinter, de 33, y Gabriel Wallace, de 31. Se perdieron cuando recorrían el cañón de Cucamonga, a 80 kilómetros al noreste de Los Ángeles. Ahí los excursionistas habían dicho que iniciaron el viaje el pasado sábado. Ese mismo día se perdió contacto con ellos. Las autoridades hicieron un sobrevuelo inmediatamente por esta zona. Descubrieron rastros de una fogata, hecho que fue clave para encontrarlos. Tras el rescate, la pareja fue llevada a una estación de bomberos para ser examinadas por los médicos y reunirse finalmente con sus familiares y amigos.
Los 27 miembros que permanecerán en la Unión Europea tras la marcha del Reino Unido acordaron conceder a Londres una prórroga al Brexit hasta el próximo 31 de octubre, tras una cumbre extraordinaria que concluyó tras varias horas de discusión. Han llegado al acuerdo de un nuevo calendario para el Brexit con una nueva fecha máxima de salida y una evaluación intermedia del proceso en su cumbre ordinaria de junio. El presidente del Consejo Europeo ha dicho que el camino a seguir está por completo en manos de los británicos. Se nos acabó el tiempo aquí en la mañana, pero enseguida vamos a dar paso a la buena programación que tiene preparada para ustedes el Canal de las Américas. Ya viene Club de Prensa con Gustavo Legret. La noticia de hoy que va a seguir desarrollándose: la policía británica que detuvo el día de hoy a Julian Assange tras 7 años de encierro en la Embajada de Ecuador en Londres. Estados Unidos está pidiendo 5 años de cárcel.